Hola, soy Cintia Calila Zambrano Macías y a continuación les voy a hablar sobre generalidades de enfermedades infecciosas y fiebre de origen desconocido. Generalidades de enfermedades infecciosas. Enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles son aquellas enfermedades causadas por la transmisión de un agente específico o sus productos tóxicos desde una persona o un animal a un huésped susceptible de forma directa o indirecta. Las enfermedades transmisibles tienen un alto nivel de mortalidad en países subdesarrollados, también son motivos de consultas frecuentes, también de ausencias laborales y académicas, y también provocan pandemias o brotes. Cadena de transmisión. El agente causal es el microorganismo capaz de producir un daño o una enfermedad en el huésped. El ambiente es el conjunto de condiciones externas, puede ser físico, químico, biológico, social. Físico, el agua, el aire, el suelo. Químico, compuestos químicos, metales. Biológico, la flora, la fauna. Social, la nutrición, la higiene. El huésped de la enfermedad. El huésped es la persona o animal que da un lugar adecuado para que el agente infeccioso crezca y se multiplique en condiciones naturales. Los factores que están relacionados con el huésped es la susceptibilidad, que es la falta de resistencia que tiene el huésped para poder actuar frente a una infección o una enfermedad. La resistencia es la suma de mecanismos de defensa para actuar contra el agente infeccioso. Y la inmunidad puede ser inmunidad innata e inmunidad adquirida, que permite al huésped salir indemne de una enfermedad. La evolución de la infección. Tenemos la patogenicidad, que es la capacidad que tiene el agente infeccioso para producir una enfermedad o un daño. La virulencia es el nivel de toxicidad que tiene esta agente, es decir, los daños, el nivel de daño que puede provocar. La infectividad es la capacidad que tiene esta agente para instalarse y reproducirse en el huésped. Y la dosis infectiva es la cantidad mínima que necesita, la cantidad mínima del microorganismo para producir una enfermedad. Procesos de transmisión. La transmisión puede ser directa e indirecta. Directa, por el contacto directo, por el rociado de gotitas, por la exposición directa de tejidos susceptibles y por mordeduras. De forma indirecta, por un vehículo, puede ser por ropa, juguetes, alimentos, por un vector, insectos u otros, y aire. Es importante tener conocimiento sobre conceptos como epidemia, endemia, enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. La epidemia son enfermedades que aparecen en una región o en una zona, casos muy elevados de enfermedades de forma espontánea. La endemia son enfermedades que se presentan de forma permanente en una zona o región o en ciertos periodos de tiempo. Las enfermedades emergentes son enfermedades de aparición recientes en una zona, y las enfermedades reemergentes son aquellas enfermedades que reaparecen después de haber obtenido un número muy pequeño de infecciones. Las precauciones de rutina, tenemos lavados de manos, que debe durar de 20 a 30 segundos, y aquí se puede observar su procedimiento. También es importante evitar el contacto con sangre, secreciones, fluidos. Lo que corresponde al equipo de protección personal, se debe utilizar para así evitar ciertas infecciones, especialmente aquellas personas que están designadas en la manipulación de cadáveres. Es importante conocer cómo se debe colocar y retirar. Primero se debe colocar la bata, luego la mascarilla, luego la protección facial y luego los guantes. Y para retirarlo es todo lo contrario. Primero los guantes, luego la protección facial, la mascarilla y la bata. Fiebre de origen desconocido. La fiebre es un aumento de la temperatura corporal.
La temperatura axilar es mayor a 37 grados centígrados, la febrícula es mayor o igual a 37,5 grados centígrados, la hiperexia es mayor a 41,5 grados centígrados, y esto es frecuente en enfermedades infecciosas o hemorragia del sistema nervioso central. La hipertermia es un aumento de la temperatura a 40 grados centígrados y es por una disfunción del hipotálamo. Se debe reservar el concepto de fiebre de origen desconocido para aquellas enfermedades febriles de prolongado tiempo en las que no se conoce su etiología, a pesar que se han hecho cuidados intensivos y se han hecho pruebas diagnósticas. Petersdorf y Beckson definieron a la fiebre de origen desconocido como aquella fiebre de 38,8 grados centígrados en 3 ocasiones como mínimo durante 3 semanas. Duray y Strick clasificaron en 1991 a la fiebre de origen desconocido en 4 categorías. La FOD clásica, una temperatura mayor o igual a 38,8 grados centígrados, un periodo menor a 3 semanas, con 3 días con pruebas negativas. La FOD nosocomial, un paciente hospitalizado, una temperatura mayor de 38,3 grados centígrados, no hay fiebre al ingreso y presenta 3 días con pruebas negativas. La FOD neutropenia presenta un número menor de 500 linfocitos polimorfos nucleares, una temperatura mayor de 38,3 grados centígrados, hay ausencia de infección o incubación de la misma al momento de la enfermedad y 3 días con pruebas negativas. La FOD de pacientes con HIV se caracteriza por una infección de HIV positiva, una temperatura mayor de 38,3 grados centígrados, un periodo de 4 semanas en el paciente ambulatorio y 3 días hospitalizados y 3 días con pruebas negativas. Etiología de enfermedades de origen desconocido clásica. Infecciones, tuberculosis, accesos intraabdominales, endocarditis, neoplasias, linfomas, sarcomas, carcinoides, inflamación, vasculitis, enfermedades de STID del adulto y enfermedades de tejido conjuntivo. Misceláneas, fiebre por fármacos, hematomas y enfermedad tromboembólica y las no diagnosticadas. Los motivos de cambios de causas de SFOD, disponibilidad de técnicas de imagen, avances y mayor utilización de estudios microbiológicos y serológicos, utilización de antibióticos de amplio espectro, desplazamiento de estudios de la fiebre de origen desconocido en consultas externas, tratamiento. Las pruebas terapéuticas empíricas con antibióticos glucocorticoides o fármaco antituberculoso deben evitarse en la fiebre de origen desconocido, salvo cuando el paciente se deteriora con rapidez después de que las pruebas diagnósticas no aportaron un diagnóstico definitivo. Pronóstico. Las tasas de mortalidad relacionadas con fiebre de origen desconocido han disminuido de manera constante en las últimas décadas. La mayoría de los casos de fiebre se debe a enfermedades tratables y el riesgo de muerte vinculado con la fiebre de origen desconocido depende de la enfermedad subyacente. Gracias.